Hola hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la escuela dominical, la clase de estudio bíblico en español de la iglesia de North Central en Spring, Texas. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo en esta hora. Pero también vamos a ponernos en las manos de Dios como siempre lo hemos hecho y que sea Él quien guíe nuestro estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que seas con nosotros, tu Espíritu Santo nos guíe, nos edifiques y, Señor, que al terminar este estudio seamos eh, transformados por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe para compartir con quienes nos rodean tu mensaje. Te damos a ti la honra y la gloria en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el mensaje a las 7 iglesias, aparentemente muy largo, al mismo tiempo muy corto, porque pudiéramos a lo mejor entrar a muchos más detalles históricos sobre cada una de las localidades en las que estaban ubicadas estas iglesias, pero creo que ha sido provechoso aún hasta aquí, porque hemos estado buscando cuál es ese mensaje que usted y yo podemos aprovechar el día de hoy, que es para nosotros también en este día. Y hoy toca el tiempo para la iglesia de Filadelfia. Y vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 de los versículos 7 en adelante. Les invito a que lo lean también ustedes con tiempo y le dediquen tiempo a lo mejor otros detalles que ustedes pudieran encontrar y aprovechar en este mensaje, en este pasaje de la Escritura. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es bonito el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Estudiábamos en nuestro anterior pasaje de la iglesia de Sardis, que de alguna manera usted y yo tenemos que vivir en santidad, usted y yo tenemos que estar en comunión con Dios, de tal manera que usted y yo podemos dar fruto que agrade a Dios. En esta ocasión vamos a ver a un tema relacionado con lo que hemos visto, por supuesto, y cambia un poquitito el énfasis en algo que ya vimos también en otra ocasión. Dice al iniciar el pasaje, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Recordemos que cada mensaje a una de las iglesias se refiere a Jesucristo en algo especial, en el sentido de qué es la parte de cómo describimos a Jesús en la palabra de Dios, cómo se nos describe a Jesús en la palabra de Dios, cómo se nos presenta quién es Jesús, cuál es su carácter, cuál es su modo de actuar, y en especial a la iglesia de Filadelfia se empieza a hablar de Jesucristo como el santo. ¿Cómo encontramos esta expresión en otras formas en la palabra de Dios? En Isaías, y esto es algo interesante, mire, en Isaías 24 veces se habla de Dios como el Santo de Israel. Y esto es curioso. Mire, usted lo encuentra en Isaías, usted puede leer todo Isaías, le podría ayudar todos los versículos, pero quiero solamente algunos de ellos en esta hora mencionarlos. Isaías 43:3, por ejemplo, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Se presenta el Santo de Israel, Dios, como el Salvador.
Y esto directamente en el Nuevo Testamento lo encontramos también referido a Jesús como el Salvador. Y muchos otros pasajes también, por supuesto, en el Antiguo Testamento hablan del Mesías como el Salvador. Así que es una forma de estar presentando a Jesús como el Santo, pero también el Salvador. Isaías 43:14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Otra vez, la idea de que quien nos redime, nos rescata, nos salva de nuestro pecado es a través del Santo de Israel, y esto es una descripción en el caso de Isaías, profética también hacia Jesucristo. Isaías 45:11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios tiene para su futuro? El Señor dice, preguntadme, pregúntenme de las cosas por venir. Y hemos estado viendo ya en varias ocasiones acerca de la profecía. ¿Y a quién podemos preguntarle? A Dios, el Santo de Israel. Y miren, esa pregunta es la que precisamente los discípulos le hacen a Jesús cuando le hablan acerca de los últimos tiempos. Le están preguntando, ¿cómo va a ser tu segunda venida? ¿Qué señal tendremos de que tú vienes pronto? Entonces, todo esto está relacionado con lo que hemos estado viendo ya en varias ocasiones. Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y así podemos encontrar muchas otras referencias a que el Santo de Israel, nuestro Dios, es también aplicación profética y una forma también de identificar a Jesús. La otra forma que se presenta en el versículo 7 es el santo, pero también se presenta como el verdadero. Y creo que aquí la mejor referencia es cuando Jesús se presenta a sí mismo, diciendo, Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no tenemos otra manera de llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y Jesús mismo se presenta como que Él es el camino, la verdad, que esta es la descripción que se hace de Jesucristo aquí en Apocalipsis 3:7, que Jesús es también el verdadero. También se presenta como el que tiene la llave de David. A David se le dio palabra profética de parte de Dios, que para él no faltaría un heredero que estuviera sentado en su trono. Cuando estudiábamos Daniel, vemos que viene un trono, un reino al final de todos los reinos de los que se describen en el sueño de Nabucodonosor, que representa el reino que no tendrá fin en Jesús. Y eso es lo que significaría esta parte de que tiene la llave de David, es decir, que él es el heredero al trono del reino de David. Y otra cosa que nos podemos encontrar aquí, si revisamos las genealogías, es decir, otra forma de poder comprobar que esto se refiere a David como heredero del reino y a Jesús como su hijo, en el sentido de la genealogía de nuestros judíos, digo nuestros, no debiera decir de esa manera, simplemente del pueblo judío, del pueblo de Dios. Si revisamos las genealogías, podemos ver que es cumplimiento a la promesa de David. ¿Por qué? Porque en las genealogías usted puede darse cuenta que Jesús, en su línea terrenal, en su línea de haber nacido en la carne, él es descendiente de David, y entonces eso es lo que quiere decir que él tiene la llave de David. Ahora, dice que con esa llave, o al menos es lo que podemos entender aquí, que el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Hay una puerta, hay una forma de entrar, que el que tiene control es Jesús. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, no hay nadie más que pueda cerrar o abrir esa puerta. Mire, si recordamos el abrir o cerrar puertas y que nadie puede hacer nada por abrir o cerrar, lo vemos en la descripción del diluvio. Cuando se dice ahí en la palabra de Dios que Noé sube al arca, Dios cierra la puerta y no se puede abrir ni por dentro ni por fuera. ¿Quién tiene el control? Es Dios el que está en control. Y aquí en Apocalipsis se nos presenta que el que está en control y el que tiene esa autoridad es Jesús, que esa es la otra representación de que Él es el que tiene la llave.
Recordemos que la descripción de que alguien tiene algo en sus manos es porque es quien tiene el control de aquello que está en sus manos. En este caso, la llave de David. Y dice que el que abre y ninguno cierra. Solo hay una manera de poder entrar a la presencia de Dios, esto es a través de Jesús. Y a través de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo. Es decir, podemos entrar, pero solamente a través del sacrificio de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 7 dice, volvió Jesús pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otra forma de poder entrar a la presencia de Dios más que a través de Jesucristo. Y eso es lo que está queriéndonos decir aquí, y eso es lo que sería el mensaje para usted y para mí, de que Él es el que tiene la llave, que Él es el que tiene control de quién entra y quién sale. Es decir, es a través de Jesucristo que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Dice ahora Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es diferente en este sentido la iglesia de Filadelfia. En todas, al menos hasta ahorita, hemos encontrado que hay algo que no está bien en esas iglesias. Y en el caso de la iglesia de Filadelfia, no se dice que tenga algo malo, simplemente se nos habla de que hay algo bueno en esta iglesia de Filadelfia. Es más, ni siquiera se menciona que como iglesia tengan algún problema. Todo lo que se dice de ellos, he puesto delante de ti una puerta abierta. Es decir, la iglesia de Filadelfia, Dios le tiene puertas abiertas. Y para nosotros cuando decimos puertas abiertas, quiere decir que hay la confianza de que se puede entrar y salir a ese lugar. Usted y yo le puede decir a alguien que usted conoce, su familiar, su amigo, las puertas de mi casa están abiertas para ti. Y eso es lo que significaría, que usted tiene la confianza de que esa persona puede entrar y salir de su casa y usted no está pensando en qué pudiera ocurrir. Simplemente usted expresa su confianza y le dice, tú puedes entrar a mi casa. Y aquí hay una clave. ¿Cómo es posible que Dios nos diga que hay una puerta abierta, que Dios ha puesto delante de nosotros una puerta abierta? Y digo delante de nosotros porque insisto que el mensaje de las iglesias no es solo para la iglesia de Filadelfia de aquel entonces, hace ya más de casi 2000 años, sino es también para usted y para mí, para nosotros el día de hoy. Usted y yo podemos entrar y tener acceso a esa puerta abierta, es decir, Dios la pone delante de nosotros. ¿Y cómo es que Dios la pone delante de nosotros? ¿Cuál es la clave para ello? Le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas. Guardar la palabra de Dios, y aquí vuelvo a insistir, guardar la palabra de Dios no es en el sentido de esconderla. Nosotros utilizamos la palabra guardar en el sentido de que tengo algo valioso, lo guardo en un lugar seguro, si no es que hasta en una caja de seguridad en un banco. ¿Por qué? Porque quiero guardar esa cosa que es valiosa para mí. En este caso es no en el sentido de guardar, de esconder, sino de proteger algo que es valioso. ¿Y qué es lo que es valioso aquí? La palabra de Dios. Y la iglesia de Filadelfia tiene esta característica. Has guardado mi palabra, le dice Jesús. No te has desviado de la palabra de Dios. Y se nos dice de la palabra de Dios que no nos debemos desviar ni a derecha ni a izquierda. Es decir, usted debe permanecer firme en lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquí es un elogio, es decir, un reconocimiento en la iglesia de Filadelfia. Ustedes han guardado mi palabra. Y esa es la clave para que la puerta pueda estar abierta delante de ustedes. La otra característica en la iglesia de Filadelfia dice, y no has negado mi nombre. Es decir, has guardado la palabra de Dios, viven de acuerdo con la palabra de Dios, pero también no han negado su fe en Cristo Jesús. Eso es de lo que les está hablando Jesús a la iglesia de Filadelfia. Ahora, continuemos con esta descripción de la iglesia, capítulo 3, versículo 9 en Apocalipsis. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Ya discutimos esto de la sinagoga de Satanás en el sentido de los que se dicen ser judíos y no lo son. No me voy a extender mucho ahorita en esto. Está en uno de nuestros estudios anteriores cuando hablábamos de la sinagoga de Satanás. No es precisamente un lugar en el que se esté adorando a Satanás. Es en el sentido de enseñar mentira, porque se describe a Satanás como padre de mentira cuando veíamos esa descripción. Y dice aquí, está relacionado en las dos ocasiones con alguien que se dice ser judío y no lo son. ¿Cuál es el problema? Que están enseñando cosas que no dice la palabra de Dios. Y en especial muy al inicio de las iglesias, allá por el siglo primero, había el problema y mismo Pedro y Pablo tuvieron una discusión al respecto, lo vimos también en un estudio anterior, de querer guardar la ley en forma estricta, cuando la salvación ahora es a través de Jesucristo. Y aquí se nos ha estado diciendo eso, que el acceso a Dios es a través de Jesús. Ahora, en la iglesia de Filadelfia no se dice que estas personas estuvieran dentro de la iglesia. Se dice que los entrega, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, Jesús esta expresión es en un sentido legal. Una persona que es entregada a las autoridades de la justicia, una persona que es llevada a juicio, es la persona que es entregada. Entonces Jesús los está entregando a juicio, los está llevando a juicio. ¿Y a quiénes está llevando? A los que están llevando estas enseñanzas que les llama sinagoga de Satanás. ¿Y cuál es el problema con ellos? Que están pretendiendo que la salvación es a través del cumplimiento de la ley. Y recordemos, la única forma de llegar a Jesucristo, y es de lo que está hablando en este pasaje, la única forma de poder entrar a la presencia de Dios es a través de Jesús. Ahora, dice que los entrega y hace algo más, dice, y haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Y cuál es esta simbología aquí? Y aquí la misma palabra de Dios nos lo explica en este mismo pasaje. Y reconozcan que yo te he amado. Viene un momento en el que todos aquellos que han traído falsas enseñanzas en el tiempo histórico de la iglesia o hasta nuestros días, van a tener que estar delante de Dios y reconocer que Jesús está amando, que Dios está amando a aquellos que guardan su palabra. Ahora, recordemos que en nuestro estudio anterior hablábamos de dar fruto y veamos un poquitito nuevamente de ello. ¿Cómo podemos dar fruto el día de hoy? Solamente a través de la palabra de Dios. Si usted guarda la palabra de Dios, usted va a poder dar fruto agradable a Dios también, que se complementaría con lo que hemos estado viendo anteriormente. Ahora, en Filadelfia, estas enseñanzas, decía yo, no están dentro de la iglesia porque ellos guardaron la palabra. Ya vimos antes que, no son, que son vencidos por medio de la misma palabra de Dios los que enseñan este tipo de cosas. Y vienen ahora reconociendo a Jesús. Y hoy se nos dice, reconozcan que yo te he amado. Aquellos que no guardan la palabra de Dios van a tener un día que reconocer que a los que guardamos su palabra, Dios nos está amando. Esto es lo que distingue a la iglesia de Filadelfia, el cuidado en guardar la palabra. No se habla de cosas malas dentro de esta iglesia. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado en este sentido. Dios ama a todos, sí, Dios nos ama a todos. Dios ama a todo el mundo, sí, Dios ama a todo el mundo. Por eso entregó a Jesús, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios nos ama a todos, pero hay algo especial aquí. Si usted guarda la palabra de Dios, si usted vive de acuerdo con la palabra de Dios, ese amor de Dios se va a expresar de una forma especial. Y no es que Dios no ame a los que no guardan la palabra de Dios, simplemente si no obedecen, si no guardan la palabra de Dios, entonces no pueden tener acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué es esto tan importante? Que a través de la palabra de Dios usted y yo tenemos acceso, no solamente porque usted conozca la palabra de Dios, no solo porque usted obedezca la ley, sino porque a través de la Biblia se nos dice que Jesucristo es el camino para entrar a Dios. Y lo leíamos hace un momento.
que Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otra forma en que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Insisto en esto porque es el mensaje que se presenta aquí en la iglesia de Filadelfia. Y de hecho en cada una de las iglesias se nos habla de que la forma de poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. Solo que hoy está referido a que es guardando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está en la palabra de Dios? El mensaje del Evangelio a través de Jesucristo, que Él es el que murió por usted y por mí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra y mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es interesante cómo en Apocalipsis se nos hace referencia a esta idea. Dice, y quiero, el énfasis estaría en esta parte, o donde ponemos nuestra atención en este momento. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos muchos pasajes de la Escritura que nos hablan del regreso de Jesús, en lo que podemos decir que será en dos partes. A veces solamente decimos la segunda venida, pero también en eso tenemos que ser cuidadosos. Debemos recordar que esto sería como que en dos partes, como que en dos etapas. Primero viene por los suyos, en lo que llamamos el arrebatamiento, tema que ya revisamos en nuestros estudios anteriores del libro de Daniel. Y es claro en este versículo que es antes de la prueba. No dice que los que creen en Jesús van a ser rescatados en otra época de la historia. Algunos que creen que el arrebatamiento será al final de los 7 años de tribulación. Aquí en el mensaje de la iglesia de Filadelfia se le dice a la iglesia de Filadelfia, guardaste mi palabra, no has negado mi nombre, entonces yo te voy a guardar de la hora de la prueba, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Recordemos el uso de la palabra guardar en este pasaje, sería en ese sentido. Yo te voy a proteger de la hora de la prueba. Tú no tienes por qué sufrir esa prueba, porque dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, sobre toda la población de los que estén aquí en la tierra. ¿Y cuándo será esto? Son tiempos que vemos descritos aquí en Apocalipsis. Ya entraremos más a detalle en algunas cosas de ese tiempo, que va a ser un tiempo terrible. Dice, yo te guardaré de esa prueba. Después de la prueba que ha de venir, que es la semana 70 del libro de Daniel, regresa otra vez Jesús para reinar por 1000 años. Esto es lo que decimos que sería como que en dos partes, en dos etapas, dos tiempos distintos para la segunda venida de Cristo. La primera, lo que llamamos el arrebatamiento, y la segunda para reinar aquí en la tierra por 1000 años, cosa que también está descrita aquí en Apocalipsis y desde el libro de Daniel cuando se habla de los reinos de la tierra. Ahora, viene aquí otra vez la pregunta, si va a venir, pues ya pasaron 2000 años y esto fue escrito por allá del año 100 quizás de nuestro tiempo, y entonces ya pasaron casi 2000 años diríamos, y el Señor Jesús no ha venido. ¿Por qué Jesús no ha venido? Segunda de Pedro 3:9, y ya lo vimos antes, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la expresión de amor de Dios por aquellos que no conocen su mensaje, aquellos que aún habiéndolo escuchado, todavía no hacen una decisión por aceptar que la salvación, que la entrada a la presencia de Dios, que el rescate por nuestro pecado ha sido ya pagado y que podemos tener acceso a la presencia de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús no ha venido por segunda vez? Lo que describíamos, al menos por la primera etapa del arrebatamiento. ¿Por qué esto no ha ocurrido todavía? Porque el Señor tiene paciencia, el Señor nos ama, el Señor tiene misericordia de nosotros todavía, porque no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se vaya al lago de fuego que veíamos en alguna ocasión ya también. Versículo 11. No, antes tengo que decir algo más. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo vendrá Jesús. Podemos imaginar muchas cosas.
Podemos pensar, quiero conocer una señal específica. ¿Cómo puedo saber que la segunda venida de Cristo está cerca? ¿Quién pudiera ser el anticristo? Porque a veces hasta nos preguntamos eso. ¿Quién pudiera ser ese personaje? ¿Es alguien que ya conocemos el día de hoy? No lo sé, pero puedo dejarles una idea. Se habla de que ya hay un pacto de paz entre Jerusalén, del que habla Daniel, Jerusalén y algunos otros países que le rodean. Son cosas que no las sabemos al 100%, si ese es el momento preciso que marca la segunda venida de Cristo. No podemos decir una señal específica, tenemos que tener cuidado en eso. Es un conjunto de cosas, es decir, muchas cosas que tienen que ocurrir para que el Señor venga por los que han creído en Él, aquellos que van a ser rescatados de la hora de la prueba. Ahora, si vamos a Apocalipsis 3, versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted y yo debemos seguir firmes en guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él viene pronto. Retén lo que tienes, guarda lo que tienes, protege lo que tienes. Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, no lo abandones. Eso es lo que tendría la idea de retener, es decir, conservar en nosotros, en nuestra vida. Es algo que es nuestro. ¿Y cuál es la razón? Dice, para que ninguno tome tu corona. Y la corona no precisamente una corona física o algo visible en nuestras cabezas. Sería un símbolo de que hemos recibido una herencia de parte de Dios. Esa corona, premios, reconocimientos, posiciones de autoridad, porque finalmente reinaremos con Él, que eso también representa una corona, una posición de autoridad. ¿Y quiénes van a reinar junto con Jesucristo en esos 1000 años? Aquellos que hemos guardado la palabra de Dios, que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mire, cosas curiosas, agregando a lo que vamos a tener un nombre nuevo. También dice que escribirá sobre nosotros el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y también va a escribir, dice, mi nombre nuevo. Cosas que van a ocurrir, qué serán específicamente a detalle cada una de ellas. No tenemos muchas descripciones en la palabra de Dios como para poder explicar todo ello. Lo interesante, lo bonito, hablábamos de nuestra ceremonia de graduación, van a ser dichos nuestros nombres, pero también en el creyente van a ser puestos el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a guardar la palabra. Vamos a vivir firmes en lo que la palabra de Dios nos enseña. Si la palabra de Dios dice que algo es pecado, eso es pecado. Si la palabra de Dios dice que usted es salvo por la fe en Jesucristo, es la única forma en que usted y yo podemos ser salvos, a través de la fe en Jesucristo. Si la palabra de Dios el día de hoy nos invita a guardar la palabra, a permanecer firmes en la palabra de Dios, vamos a ser obedientes a Dios. Se dice por ahí la disciplina, y les invito a que puedan buscar por ahí qué significa ser disciplinados, en el sentido de vivir con disciplina. Da fruto también. Y en este caso, ¿cuál sería esa disciplina, esa actividad diaria que usted y yo deberíamos tener como algo que es bueno para nosotros y es agradable a Dios? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Conservemos esa idea de conservar también la palabra de Dios para nuestras vidas. Ya estudiamos también en alguna ocasión lo que significa la Biblia o lo que debiera significar para usted y para mí, que es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que Dios nos da su mensaje de cómo podemos llegar a su presencia. Y recordemos el día de hoy, se nos presenta que la única forma de entrar a la presencia de Dios es a través de Jesús, que Él es la puerta, Él es el que tiene la llave, que abre y nadie puede cerrar. Gloria a Dios por este mensaje. Dios les bendiga, hermanos.